Hablábamos recién de encuestas. Bueno, un amigo que está en Brasil me envía la encuesta que acaba de entregar Datafolia a propósito de intención de voto para presidente en ese país, en ese gigante que es Brasil. 48% Lula, 22% Bolsonaro. Ganaría en Se ha primera aumentado, vuelta. ¿eh? Aplastante. Altas sí, chances sí. de que gane en primera vuelta. Exactamente, exactamente. Lo de Bolsonaro también ha sido terrible, ¿no? Bueno. Hablando de coronavirus y de protección a la sí. gente. Ignorando una situación Una cosa realmente tremenda, gravísima. tremenda. Señores, pediatra, infectólogo, microbiólogo, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, está con nosotros el doctor Álvaro Galeana para hablar de un tema que yo creo que es muy oportuno hablar en la jornada de hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo están Buenas ustedes? noches. Un gusto. Gracias Muy por bien. venir. Por favor. ¿Qué momento está viviendo el mundo en relación al coronavirus? Y es un momento de incertidumbre. Si hay que ponerle una palabra, yo diría que hay mucha incertidumbre. No es que no se pudiera prever que podían surgir nuevas variantes, porque si algo se está diciendo desde el inicio es que este es un virus RNA, que es un virus con mucha capacidad de mutar y de generar variantes. Sin embargo, estas variaciones que se están generando de alguna manera están generando un problema en el mundo que no hay una certeza en cuanto a las actuaciones y se están llegando a situaciones a veces difíciles de interpretar, de obligatoriedad absoluta de vacunar en algunos países. Creo que Austria hace poco dijo Austria, sí. que 7.000 euros si usted anda por la calle sin y no vacunarse. tiene el pase sanitario. Hay otros Exacto. países que van rumbo a lo mismo, ¿eh? Sí, Alemania. Alemania en febrero. Pero por otro lado son países donde han tenido mucho componente antivacunas, justamente, porque son países muy desarrollados, con una gran capacidad. Casi un 40% Alemania. Pero una población enorme que desconfía o no le interesa el tema de las vacunas. De alguna manera lo que está mostrando la historia es que de esta pandemia se sale con la vacuna o no se sale. No hay muchas opciones por lo que uno está viendo. Y entonces hay que apuntar a la variación que cada nueva cepa variante trae, ver si los anticuerpos que genera la vacuna más utilizadas son o no son efectivos para evitar esa proliferación viral, esa infección y esa diseminación. Por otro lado, estamos viviendo una situación en la cual aparentemente la nueva cepa Omicron está generando una enfermedad que se difunde más fácilmente, pero que sería menos virulenta, menos agresiva en el caso individual. Ahora, doctor, también hay una variación con esta cepa, que concretamente está atacando a franjas etarias diferentes, es decir, franjas que no eran tan atacadas por las cepas anteriores, por ejemplo, los niños. Pero se dice además que los niños muchas veces, y aquí consistiría el peligro, los niños pueden contraer, esto se ha visto a través de muchos casos, contraer la enfermedad como si nada, sin síntomas, pero sí transmiten la enfermedad. eso se ha visto siempre. Hay que ver el mundo y hay que ver lo que nosotros manejamos mejor acá en nuestro país. En nuestro país está claro que la variación, la modificación hacia los niños es esencialmente porque no están vacunados. Porque los adolescentes de 12 en adelante y adolescentes mayores y adultos enferman y enferman en forma más grave los no vacunados. Pero empieza a diseminarse la P1, que es la que está, la P1, sí, la Delta. La Delta, perdón, la que vino después de la P1, la que tenemos mayoritaria, actualmente prácticamente un 100%, la Delta afecta a los niños predominantemente porque estamos en periodo de clases y es la población no vacunada. Si la Omicron afecta más a los niños, no me queda todavía muy claro. Lo que sí es aparentemente real es que es una enfermedad con menos posibilidad de generar síntomas. Hoy tenemos muchos niños y muchos niños sintomáticos. Yo personalmente tengo muchos chiquilenes en este momento cursando la enfermedad con fiebre, con tos, con varios días de fiebre, con una evolución. ¿No?
Resfrío, tos, decaimiento Y venimos de fiebre. ¿Problemas severos? No. No severos. No tenemos, por ejemplo, niños graves internados con la enfermedad. El problema quizás que hay que tener presente, que hay que estar atento, es que esta nueva cepa Omicron podría generar poca enfermedad grave o virulenta en el caso que produce la enfermedad, pero sí va a generar respuesta inmunitaria. Y en el niño, el problema de la enfermedad por coronavirus, por COVID, es en el punto agudo, cuando se cursa la enfermedad, y posterior a esa enfermedad, que puede ser sintomática o puede ser asintomática o pausisintomática, con muchas cosas, el periodo posterior, los 15, 20, 30 días posteriores, donde se desarrolla el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. ¿Cuál es el punto? ¿Qué incidencia tiene ese ¿Qué es lo que síndrome? sucede? Si los niños no tienen mucha enfermedad, pero igual la tienen la infección, el fenómeno inmunológico no tiene por qué no producirse. No sé si soy claro. Se entiende. O sea, no le tengo tanto miedo, en particular en los niños, a que tengan la infección aguda, pero como hay mucha infección en los niños, le tengo miedo a que haya infección el síndrome inflamatorio post-infeccioso, y ese sí puede generar problemas. Entonces ahí es donde le tengo un poquito de temor a este tema, porque no es el problema de la infección, es el problema de la post-infección en los niños. Galeana, en Uruguay se ha visto que hay una gran adhesión a la vacunación, pero se ha visto cierto aumento de la reticencia a vacunar cuando bajan las franjas etarias, ¿no? En los adolescentes no se notó tanto, pero sí hay muchos padres que se interesaron, mucha polémica y debate sobre la vacunación en los niños tan chiquitos. ¿Cuál va a ser la actitud de los pediatras, en definitiva, el ambiente médico con respecto a esos padres que muestran estas reticencias para que se llegue a una cobertura de vacunación similar a la de los adolescentes? El primer punto y el gran punto es informar, y es cierto lo que tú decís, porque también es cierto que el discurso que hemos tenido nosotros los médicos locales en Uruguay y los médicos en el mundo también ha ido variando, porque la realidad ha ido variando, porque la enfermedad es una enfermedad nueva, el virus es un virus nuevo y estamos todos aprendiendo en el camino. Entonces, inicialmente, si uno se planteaba, los niños son poco probables, no va a tener problemas, quédense tranquilos, no va a ser necesario. Hace poco decía que sería necesario recién a partir del año que viene. Y, claro. Bueno. En octubre, por allí dijo eso, pero cambió de idea, o ahora o no. ¿Lo qué? De lo que decía Cecilia. En octubre no estaba muy convencido de la vacunación de los niños, ahora sí. Es que las cosas no estaban tan claras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los niños, es cierto, y por suerte es así, cuando se enferman habitualmente no generan problemas. Pero con la variante P1 se infectaban menos los niños, con la variante Delta se infectan más los niños. Los niños diseminan la infección, que parecía que no la diseminaban, después hemos visto que sí la diseminan. Después se nos plantean a veces las dudas, los niños que tengan factores de riesgo. Sí, macanudo, factores de riesgo. Yo tengo un niño con diabetes, a él lo vacuno. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo un bebito recién nacido, tengo un bebé de 2 meses, 3 meses en casa y un hermano de 7 años. A él no tiene factores de riesgo, pero si se infecta, contagia al bebito, al hermano, también eventualmente contagia, por más que haya recibido la vacuna, pero va pasando el tiempo, contagia al abuelo. Entonces, la conducta que hoy queda claro y que se está desarrollando en el mundo es: hay que vacunar a los niños, en lo posible hay que vacunar a los niños. Los niños sí diseminan la infección, hacen pocas veces la infección grave, pero son capaces de tener el síndrome inflamatorio post-infeccioso. ¿En qué incidencia? Es baja la incidencia, pero los números son muy relativos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si la enfermedad es poco frecuente en los niños, si la incidencia es baja, me preocupa poco. Ahora, si la enfermedad compromete a todos los niños, nosotros vacunamos a varicela. ¿Qué problemas había con la varicela? Casi ninguno tenía. Pero si todos los niños tienen varicela, aún ese 1 o 2 por 1000 que podían llegar a tener una enfermedad grave y morirse, porque se morían,
pasan a ser muchos porque todos los niños se infectan. Bueno, lo que pasó con la curva de contagio adulto del ¿Y COVID, qué te ¿no? pasa a ti cuando tú sos la mamá y yo voy y te digo, no, quédate tranquila, tu niño tiene una enfermedad grave, pero es el 1 por 1000, quédate tranquila. No. Claro, para ¿A mí vos es el qué 100%. te importa el número? Es tu hijo, es un niño que vos tenés y vos no querés estar evaluando. Esto de los porcentajes con los medios se transforma en un problema porque todo el mundo habla de los porcentajes. Ah, es poco porcentaje, pero si me toca a mí, yo no lo quiero. Es el 100%. Es el 100%. Si, Claro. si te toca a tu hijo, no vas a estar pensando, pero era poco frecuente. Pero, Claro, eso es mi hijo entre eso tantos, que, no, ni hablar. eso es un problema. Y además, hoy en día cada vez tenemos más niños con problemas inmunológicos o enfermedades crónicas que concurren y tienen una vida normal. Los niños que tienen enfermedades, que reciben tratamientos con corticoides altas dosis, citostáticos, que después mejoran y que vuelven a sus actividades en la escuela. Entonces esa escuela, ese niño que tampoco va a responder muy bien a su vacuna, si todos los contactos son posibles, son susceptibles de tener la enfermedad y alguno lo infecta, es un problema. Y es un problema además porque yo hoy en día, estamos terminando las clases, tengo clases enteras que suspenden sus actos de escuela porque hay 2 o 3 que salieron positivos. Ahora yo me estaba mensajeando con una madre que me está pidiendo, mañana tenía el acto de la escuela, pero apareció una nena positiva, toda la escuela, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decirle, no, vayan iguales que no va a pasar nada? ¿Que se junten en un acto de escuela? Sí, sí. Los 30, 40 niños, no podés. El mecanismo sigue siendo el mismo siempre. Aislamiento, o sea, cuarentena, dejar pasar 5 días del contacto, hisopar 5 o 7 días, hisopar y de acuerdo a eso actuar. Pero eso terminó. ¿Qué vamos a hacer el año que viene con las clases si esto sigue pasando? ¿Volvemos a la virtualidad? Ha sido un desastre la virtualidad. Ha sido un desastre en todos lados. Quizás menos en las áreas donde los chiquilines tienen mejor posibilidad de computadora y tienen en colegios privados, pero en colegios con problemas, en escuelas públicas, cuando no hay mucha disponibilidad, por más que tengan el Ceibal y todo lo que quieras, la virtualidad ha sido mala. Dejan de ir a la escuela, quedan abandonados en sus casas, los padres siguen trabajando. ¿Qué haces vos con el nene de 7 años? Sí, sí. Le decís que se quede solo porque vos te estás acostumbrado a ir a trabajar. Es lo que Las vivimos familias en el monoparentales 2020, ¿no? es la Un poco. diaria, es el problema de todos los días. Tenemos ese problema todos los días. Dejamos de tener escuela, dejamos de tener presencialidad, dejamos de tener actividad social, aumentan los abusos, aumenta los maltrato problemas infantil. de sobrepeso, porque se pasan los chiquilines y adolescentes comiendo adentro, están todo el día quietos, no pueden tener actividad. No es vida y eso hace daño. No es el daño de la enfermedad puntual, pero es dañino y lo hemos visto. Sí, el Es daño dañino. colateral, sin duda. Se dejan de vacunar los niños, tenemos atraso en las vacunas, se dejan de controlar los niños, tenemos atrasos en los controles médicos, tenemos problemas diagnósticos tardíos, se acumulan las consultas, los problemas de la vista, los problemas de otorrinolaringólogo, no van los niños porque, bueno, no se va a morir, entonces no lo llevo al hospital, pero pasa un año y sigue con la sordera, sigue con el problema de las amígdalas, no se puede operar. Es un desastre, tenemos que tratar de resolverlo. Y lo que hoy tenemos, y por suerte tenemos posibilidad de hacer, es vacunar rápidamente a los chiquilines a partir de fines de enero, principio de febrero, cuando esté la vacuna, de 5 años en adelante, promover la vacunación y evitar que estas cosas pasen. ¿Qué va a pasar después? Si puede cambiar, y es posible que cambie. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? Esto es lo que tenemos hoy para hacer. Perdón, Alfonso. No, yo no iba a preguntar. A propósito de todo esto que usted ha mencionado, hay una situación realmente complicada que viene fundamentalmente a través de la información sobre lo que está pasando con esta enfermedad en los países occidentales, Europa fundamentalmente, y también los Estados Unidos. Además, se habla concretamente de un cansancio, de un hartazgo, de una pérdida de cantidad de renuncias que se han producido de enfermeros y médicos a la tarea que ellos habían elegido como vocación porque ya no soportan más. Exacto. Y eso está pasando en nuestro país. ¿En nuestro país está pasando? La gente no quiere trabajar, lógico, se cansa.
Y si van a trabajar, vamos a trabajar al lugar que nos paguen mejor pero tenemos problemas para personal de la salud. Y en Estados Unidos se está pasando exactamente lo mismo. Se están perdiendo camas de CTI en Estados Unidos porque no hay disponibilidad de personal de la salud. Renuncias masivas se hablan en algunos países. Renuncias masivas sí, se hablan en algunos países. Sí, claro que sí. Y se van porque ganan más trabajando en otro lado y no tienen el estrés, Y el riesgo y el vivir en esta máquina. Porque vos de una guardia te podés ir. Vos cuando termina tu hora de trabajo te levantás y te vas en otras cosas, pero de una guardia no te podés ir hasta que no llega el siguiente. Y si no llega el siguiente y es una situación delicada, tenés que seguir. No podés. Todos sentimos Ahora, el doctor, estrés, ¿no? Y los médicos y los Y enfermeros. esto cansa. Ahora, Ya llevamos más de un año y es realmente agotador. Sí. Lo mencioné los otros días aquí en el programa, lo pueden ver a través de YouTube, un reportaje que hizo la BBC de Londres a una enfermera, en donde la enfermera ubica a todo el mundo, pide por favor que la gente se vacune y otras cosas. Pero quiero decirle esto, le cuento una anécdota. Ayer me encontré con un colega suyo, no voy a dar su nombre porque no lo tengo permitido. Es un médico realmente importante, académico, participó de toda la experiencia del GACH y me dijo, adelanté la licencia porque según tengo la intuición, si se replica aquí en Uruguay lo que está pasando en Europa, en los últimos 15 días de febrero y los primeros días de marzo podemos volver a una situación crítica. No sé, es difícil. Es un poco, es una situación que uno puede intuir. Yo personalmente creo que seguimos teniendo el beneficio de un porcentaje muy importante de población vacunada. Se sigue promoviendo, quizás hay que reforzar más la tercera dosis. Se va a empezar a vacunar de 5 a 11 años. O sea, empezamos en una situación de verano en el cual en enero es posible la transmisión, lógicamente, pero no es aquello de los salones de clase llenos de gente, o de los ómnibus llenos de gente, o del tráfico que hay en enero en este país, enero y hasta 15 de febrero en general, hay menos actividad de donde la gente esté tan pegada unos a otros, y en la medida que hace calor hay más circulación de aire. Es lo que da miedo porque uno cuando ve Francia, España, Inglaterra, Austria, Alemania, y vos ves que después de los países primer mundo, los inteligentes, los que todos lo saben, están cada vez peor. Y nosotros siempre vivimos con ese delay, que nosotros vemos lo que está pasando antes en otros países, y después exactamente igual, nos viene para acá, porque antes nos creíamos que porque tomábamos mate con agua caliente no íbamos a tener COVID, o porque no sé qué, habíamos dado la BCG y no íbamos a tener COVID, tuvimos con BCG y tuvimos con mate y no pasó nada, y fue espantoso, igual que en cualquier otro nivel del mundo. La única conclusión es que de esto solo se sale vacunando más y más personas, que haya más personas susceptibles, o por lo menos más personas vacunadas que no sean susceptibles, o que si son susceptibles no tienen enfermedad grave, porque aún hoy vemos, todos los días aparecen, yo estoy preocupado porque antes, hace 2 o 3 semanas eran 100 casos por día, después pasaron a ser 200. Hoy estamos siempre en 280, algunos días 300. O sea, esto lento, pero va progresando. 1 o 2 muertes. Uno ya mira, 14 en el CTI, al otro día dicen 2 muertos, 2 en el CTI, al otro día ingresos nuevos, y pasaron a 16. Ha habido ingresos a CTI con gente de la tercera vacuna, ¿no? Tengo entendido. En general no la tienen, pero te quiero decir, uno de los grandes objetivos planteados por las vacunas fue no saturar los servicios de salud. Y hoy, es cierto, tenemos, si quieren, casos, pero tenemos, de haber tenido 150, 200 camas de CTI permanentemente ocupadas, hoy tenemos 15 camas ocupadas por eso, y eso no hay otra. Y una infraestructura es gracias mayor, a ¿no? la vacuna. No hay otra vuelta. ¿Y qué pasa con los medicamentos? Con los medicamentos para tratar la enfermedad. Que comienzan, se anuncia que alguno de ellos va a llegar a Uruguay. Sí. Bueno, esa pastilla no sé todavía. Hay una de Pfizer y otra de Merck, ¿no? Sí, del Son laboratorio 2. Merck, exactamente.
hay 2 medicamentos. No se plantean para niños. Yo lo que he leído no me convencen demasiado. Me parecen que son de un 30% y son medicamentos complejos de usar porque hay que usar mucho medicamento cuando el paciente todavía está bien, entonces es difícil. No tenemos en nuestro país anticuerpos monoclonales, no tenemos algunas medicaciones Remdesivir, que es otra medicación que se ha usado. No estamos quizás muy bien provistos de medicación para los casos graves. Yo personalmente en pediatría manejo lo que se hace en pediatría y no se usa mucha medicación más allá de los corticoides y eventualmente algún anticuerpo monoclonal, pero no es lo que se está usando. No tenemos mucha medicación en nuestro país. Doctor Galeana, ha sido muy bueno tenerlo aquí con nosotros como siempre. Le agradecemos la gentileza que ha tenido de llegar a nuestro programa en más de una ocasión cada vez que lo requerimos. Este es un tema realmente vital. Es un tema problemático. Su mensaje es la vacuna, que es coincidente con lo que se pide en muchas partes del mundo. Felicidades y que tenga un buen año. Muchas gracias y muchas felicidades para ustedes Felices y para la fiestas. audiencia. Gracias por estar acá.